tenemos nuestra última reunión sincrónica, que es la quinta reunión sincrónica. En este momento espero que la mayoría ya esté en condiciones de entregar su actividad integradora. Vamos a revisar y me gustaría mostrarles algunos ejemplos de trabajos de sus compañeros. Abigail Espinosa ya no me dijo si puedo mostrar su trabajo, entonces, y ahorita les comento, bueno, que me diga sí o que se Sí, manifieste. maestra. Ok, Sí, entonces, maestra, disculpe. es que si no les pido permiso, no puedo hacerlo. Y después en la actividad integradora ya mandaron su trabajo 2 personas, entonces me gustaría mostrar el trabajo de Abigail, que también ha hecho un buen esfuerzo, pero obviamente también se tiene que manifestar, y bueno, no sé si está aquí, pero en este momento pero si está, pues para saber si puedo compartirles un poco eh, el trabajo, ¿no? Aquella ya tiene pues todos los elementos del trabajo y de incluso ya le mandé comentarios. Esto es lo mismo que voy a hacer, ¿no? Con cada uno de sus trabajos, entonces por eso me gustaría como mostrarles los dos. Les muestro primero el de Abigail. Ok, yo, a ver, Miriam, no escuché, pero dime. No, nada, profesora. Ah, ok. Yo me preocupé, dije, ¿qué es? ¿Qué me dijo algo? Porque dije, sí, escucho, ok. Va. Entonces, empezamos con el trabajo de Abigail, que ya lo tengo acá y que yo ya le hice los comentarios. Entonces, eh, bueno, está aquí el texto, que se lo voy a poner de lado porque me gusta de ese lado, pero está bien como ya lo tenía. Aquí ya tiene su rescate de sus conceptos, el inicial, ¿no? Al final aunque revisó el video, que como aquí lo ven, bueno, revisó varios conceptos, al final se quedó con menos, ¿no? Ese era el ejercicio, o sea que solamente eh, el podcast no tenía que contener todos los conceptos, sino solamente de 3 a 5 conceptos, y uno de esos conceptos tenía que ser la escasez, porque pues es el tema, digamos, fundamental de la economía, ¿no? Entonces no podía faltar la escasez, porque eh, pues sin eso básicamente la ciencia económica eh, no tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora sí regreso a la presentación. Ella eligió leer, espérenme tantito, ella eligió leer 2 artículos. El que le decía que estaba un poquito complicado era sostenibilidad de la deuda pública. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ulises. Este, eh, el que ella eligió leer un poco es el de sostenibilidad de la deuda pública en México antes y después del COVID, ¿no? Entonces ahí yo le puse muy buen artículo y análisis, y me gustaría mostrarles este análisis. O sea, yo no les pedí que hicieran un gran párrafo, ¿no? Entonces, sino que un párrafo pequeñito, eh, donde dice: en este documento se presenta una estimación contable y econométrica para el análisis de la sostenibilidad de la deuda para México durante el periodo 2018 y 2024. El estudio pone especial análisis en las trayectorias de deuda y en los factores internos y externos que pueden modificar dichas sendas, incluyendo la pandemia por COVID-19. Incluso me atrevería a pensar que esta partecita ella la tomó del resumen del texto, ¿no? Entonces, bueno, nada más le haría falta la cita, pero o sea, con eso se entiende el sentido de este texto, ¿no? Y después acá ya tiene su guión del podcast, y yo solamente le hice el único comentario: bien, solo intenta incluir un poco más los conceptos elegidos: agentes económicos, capital, escasez y gasto público. O sea, son 4 conceptos, donde ella tiene uno que es el de la escasez, ¿no? Elegidos con el podcast para que se vea que los has comprendido e incluso puedes dar ejemplos, ¿no?
Entonces, y acá tiene su guión de podcast, entonces, donde tiene una presentación, y lo voy a leer rápidamente. Buen día, mi nombre es Abigail Espinosa Sojo, estudiante de Relaciones Internacionales en el Instituto Rosario Castellanos, y hoy hablaremos acerca de la desigualdad que impera en esta crisis sanitaria por la COVID-19. Quédense con nosotros. Comenzamos. Comenzamos con la noticia de que sí hay vacunas, pero las naciones desarrolladas han acaparado las mismas, imponiendo su capital económico y llevando su política proteccionista como bandera, dejando muy por debajo a las naciones de bajos recursos y sin esperanzas de adquirir suministros médicos, medicamentos y vacunas. Pero ¿qué pasa? Entonces, pues si bien es sabido que existe escasez en vacunas y que la economía ha sido afectada por la cuarentena, dejando a los países con una deuda creciente y una baja renta que ya está llegando a una inflación, dificultando adquirir los productos básicos de un hogar. Sin embargo, hay que tomar medidas y nuestro país ha optado por incrementar el gasto público para generar empleos y evitar el endeudamiento. Entonces, ¿cuál es el papel que deben tomar los países con mayores recursos? Por el momento, nuestro país ha donado vacunas y suministros médicos. No es suficiente, pero es algo para los países que reciben la ayuda. El impacto sobre la pobreza es obviamente más severo en los hogares urbanos. México sobresale porque, en comparación con Argentina, Brasil y Colombia, el gobierno tuvo a bien poner en marcha programas de ayuda para mitigar un poco el impacto económico que dejó la pandemia sobre los niveles de vida en los ciudadanos, utilizando el gasto público con énfasis en la salud pública. En conclusión, es momento de un cambio global que deje de lado el interés propio de los países del G7, del G20, ¿no? Países del G20, y sea un grupo de países que propongan soluciones para poder llevar a cabo mecanismos de ayuda humanitaria. Gracias por escucharme, hasta luego. Aquí a mí me parece que en general está bien el análisis, menciona varias cosas que son tema de interés de la economía, ¿no? Desde las vacunas, la escasez, tarará. Lo único que yo le recomiendo es que justamente hable, por ejemplo, si aquí menciona la inflación, bueno, lo vemos de manera cotidiana cuando vamos al supermercado y nos damos cuenta que los tomates subieron, o ahora los limones, ¿no? Los limones subieron de precio de 30 pesos a 60, ¿no? Ahí vemos un cambio en los precios, o por ejemplo, señalando, bueno, a diferencia de otros países, nosotros tenemos ya un esquema de 2 vacunas. Si bien no llegamos al esquema de 3 o 4 vacunas como en Israel, pues México se ha preocupado, o sea, el gobierno, por dotar de vacunas a su población, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Diciendo un poco más sobre el gasto público, un poco sobre las empresas, ¿no? También hablar en esto, si está hablando de agentes económicos, pues casi no habla nada de las empresas. O sea, ¿qué pasó con las empresas en la pandemia, no? Tal vez decir, bueno, muchas pequeñas empresas en México desaparecieron debido a la cuarentena, y por eso hay una renuencia por parte de la jefa de gobierno y por el presidente a volver a cerrar, porque el que cierren las empresas, eso genera también que haya una pérdida de empleos. Si hay una pérdida de empleos, pues los hogares tampoco perciben ingresos, ¿no? Entonces eso también deteriora la salud de las personas. No sé, ese tipo de cosas más concretas, pero que tal vez la teoría económica nos ayuda a entender, ¿no? Desde cómo están conectados. Si no hay empresas, si no hay empleo que den trabajo, pues tampoco hay ingresos, y si no hay ingresos, pues los hogares no tienen los suficientes recursos para proporcionar sus bienes básicos a las personas, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, etc., ¿no? Entonces nosotros vemos cosas macro. Entonces cuando pensábamos, o cuando les decía el ejemplo de la inflación, decimos, bueno, pues es que la inflación no importa, ¿no? Entonces, ¿cómo de que no importa? O sea, la inflación se ve reflejada en tu bolsillo, ¿no? Entonces, y todos los días tenemos ejemplos, ¿no? Cuando pagas un servicio, cuando compras algo, la estabilidad macroeconómica que se basa en el control de precios, y al final
en la inflación, pues lo que está diciendo es que tengas la certeza de que te vas a parar el día de mañana y sepas que el kilo de tortillas sigue a 20 pesos, entonces que vas a poder comprar ese kilo de tortillas para tu familia, al menos una semana, un mes, un año, ¿no? Porque ¿qué pasa si tu salario sigue casi igual y los precios suben? Pues llega un momento en que no vas a poder comprar lo mismo y entonces pues tienes un problema. Entonces pues eso, o sea, que sean ejemplos pequeñitos, pero que sí se vea que han ustedes estado pensando la teoría económica en su vida cotidiana, ¿no? En su vida cotidiana, y que implica comprender un poco algunos conceptos de teoría económica, tales como la escasez. Por ejemplo, cuando los teóricos, los economistas, se preguntaron por qué la escasez es un elemento tan fundamental en economía, es decir, si la ciencia económica hace muchos siglos no se hubiera preguntado, bueno, ¿los seres humanos podemos explotar recursos de manera ilimitada? La respuesta fue no, ¿no? Los recursos son escasos, el recurso trabajo, el recurso, digamos, no sé, papel, los recursos árboles, el recurso petróleo, todos esos recursos son escasos. Entonces, si entre más escaso sea un recurso, es más valorado. Entonces, también entre más demandado sea un recurso, pues es más valorado, ¿no? Entonces, eso dio pie a una teoría que se llama ver cantidad y precios, ¿no? Y cuando empezaron a analizar cantidad y precios, se dieron cuenta que había después todo un marco que sería la teoría de la oferta y la demanda. Y cuando se dieron cuenta de la teoría de la oferta y la demanda, pues también las empresas se dieron cuenta que si manejaban, digamos, el factor escasez, pues sus precios iban a mantener al menos en un rango alto. Si no, díganme por qué creen que Apple hace un lanzamiento y hace o sea, tú puedes como prepedir, o sea, preordenar, mejor dicho, preordenar la entrega de tu iClock o tu teléfono, y las filas son enormes, ¿no? Independientemente que cada lanzamiento tenga un proceso de producción y de diseño que es caro, ¿no? También hacer eso permite que el producto siga manteniendo un estatus de precio alto, ¿no? Entonces, pues ahí hay un súper manejo de la necesidad de que su cantidad sea limitada, su demanda sea constante o crezca y se mantenga un precio alto, ¿no? Entonces, pues ahí tienen un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? No solamente para las personas, sino también las empresas. Bueno, ahí está el ejemplo de Abigail, y creo que cubre con todos los requerimientos que hemos estado trabajando. Entonces yo esperaría que cuando ya revise estos documentos en la carpeta, que a eso voy, pues al menos encontrarme con eso, ¿no? O sea, que deberían de tener los mismos elementos que el de Abigail, ¿no? También está que es de Aritzbet, ¿no? Que ya tiene los conceptos, tiene el guión y tiene pues ya las referencias. Entonces, con eso está muy bien. Me gustó, bueno, yo quería mostrarles el de Abigail porque por esa partecita extra, ¿no? Que demostraba un esfuercito un poquito más, que era de al menos poner un breve resumencito sobre cada uno de los artículos que aquí tenían, ¿no? Entonces, pues eso. Pero pues todas sus actividades al menos deben de tener eso, ¿no? Que son los elementos que mostré con Abigail, ¿no? Que es los conceptos, las referencias de sus dos artículos, un pequeño resumencito, sería como la entrega plus, y el guión. Entonces este es el guión
y que este guión, bueno, ya en este guión pues se demuestre que hay manejo de estos conceptos, que les digo, un mínimo es de 3, un máximo de 5. Entonces, eso sería, con esto damos, o sea, por entregado la parte del guión. Y ahora pues falta la grabación, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces ahora no solamente este trabajo tiene que estar, sino también ya el podcast. Entonces aquí también se tiene que subir, ¿no? Ahora voy a la sección de la actividad integradora, porque finalmente un poco les quiero mostrar que a mí lo que me va a permitir que de manera inmediata yo los califique y ustedes reciban los comentarios y su evaluación, pues es justamente este formato de entrega, ¿no? Entonces ahí voy. Voy a mostrarles cómo acceder al tablón. El día de hoy, por ejemplo, tiene una compañera que me notificó que no tenía acceso al tablón, entonces para ella pues solamente va a entregar a partir de la actividad integradora, ¿no? Entonces, bueno, me equivoqué, de la carpeta, ¿no? Porque tiene acceso a la carpeta. Entonces, yo en específico, su caso de ella, pues lo voy a buscar en esta carpeta. Pero a mí lo que me gustaría es que pues lo entreguen en ambas, ¿no? Para cerciorarnos de que sí lo entregaron. Entonces, pero bueno, entonces vamos al tablón. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. De hecho, yo hablé sobre de unos temas sobre de la escasez, macroeconomía y política económica. ¿Está bien esos? Está bien, o sea, son tres conceptos. O sea, y si quieres, ahorita revisamos el tuyo. Solamente déjame checo de mostrarles o sea, cómo ustedes pueden mandar sus trabajos vía el tablón y por qué para mí es importante que lo hagan vía el Classroom, ¿va? Profesora, yo no veo su pantalla, nada más, no me sale a mí. Yo tampoco, profesora, de hecho, acabo de salir y entrar y no puedo ver eso. Ok. Entonces, déjenme, a ver, me dicen si se ven ustedes y ¿ya están viendo mi pantalla? Ahora sí, profesora. Ok, Ya. va. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejemplo de abril, justo para que entiendan por qué la entrega se va a hacer vía el tablón, ¿va? Entonces, bueno, voy a silenciar a Ulises. Nada más me recuerdan que lo silencié. Entonces, bueno, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora. Ah, está muy bien. Bueno, Sí. entonces les voy a mostrar lo del tablón. Este es el tablón. Les posteé el video anterior. Igual en unos minutos cuando acabe la clase les postearé el último video. Aquí nos vamos a trabajo en clase. Aquí nos vamos a la actividad integradora y ustedes aquí en ver tarea, ustedes pueden enviar el podcast y pueden enviar el archivo. Entonces yo esperaría que hicieran eso. Les voy a mostrar la entrega de abril. Entonces abril ya envió bueno, abril mandó su archivo en PDF. Yo les pedí que lo hicieran en Docs o en Google, pero pues no hay mayor problema porque yo puedo abrir aquí el archivo en Google Docs. O sea, lo que hace es extrae el texto y genera una copia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. También tiene todo lo que les había comentado, ¿no? Tiene el nombre, su correo electrónico, actividad integradora, guión de podcast, los conceptos. Aquí están: economía, oferta, agentes económicos, macroeconomía, panorama económico, panorama político, antecedentes, recursos y gastos. Estos
no están propiamente en la guía ni en el texto, entonces yo supongo que los recuperó de otro lado, pero bueno, no está mal eso. Las referencias de los artículos que les pedí que buscáramos en Redalic. Acá, bueno, lo que faltaría sería el resumen, pero eso, digamos que dada la premura del curso, no voy a hacer así de que es obligatorio ponerlo. Y aquí está el guión, ¿no? Presentación. Buen día, mi nombre es Daniela Abril Mora Maldonado, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Castellanos, estudio la carrera de Relaciones Internacionales y en este podcast Recuperar Brutada, ¿no? Entonces, aquí están los conceptos: escasez, recursos materiales, gasto de gobierno, conclusión, y ya está el guión. El único detalle es que no tal cual lo sigue al pie de la letra en el podcast, pero digamos que cumple el objetivo en general, ¿no? Entonces aquí me voy a regresar a su actividad. También ya tiene el podcast aquí. Entonces yo lo que hago es le doy clic en el archivo y le doy play. Es que ahí tenemos el problema de mi bocina, pero bueno. Estudio la carrera de Relaciones Internacionales y en este podcast Se escucha recuperaré muy los bajito. principales conceptos de teoría económica que me permiten analizar la situación de pandemia por COVID-19. Escasez. Para la economía, el concepto de escasez se refiere a la falta de recursos necesarios para Bueno, Ya se escucha. satisfacer una o más necesidades, las cuales pueden ser o no clave de supervivencia. Es decir, el concepto de escasez puede aplicarse tanto a bienes básicos como alimentos, como a aquellos productos o servicios que no son indispensables. Recursos materiales. En economía son aquellos bienes materiales utilizados para el proceso productivo, como los insumos, los bienes de capital, el espacio físico donde una empresa lleva a cabo sus operaciones, etc. Gasto de gobierno. Incluye todos los gastos en bienes y servicios realizados por el gobierno a todos los niveles, local, regional, autonómico, nacional, etc. Este componente corresponde a la suma de consumo público e inversión pública bruta. El gasto público corresponde a la cantidad que el gobierno gasta menos sus ingresos. En conclusión, ¿de qué manera me sirve la economía para analizar la situación de escasez de insumos por pandemia de COVID-19? La paralización de la economía mundial a raíz de la pandemia del coronavirus provocó un colapso de la cadena del suministro de comercio internacional, lo que ahora se traduce en escasez de distintos tipos de bienes e insumos. Sin embargo, las medidas necesarias se aplicaron al cierre de fábricas y empresas que no son la única razón que está causando fallas en la distribución de mercancía alrededor del mundo. Existe una serie de factores adicionales, desde falta de carbón hasta sequías en áreas de cultivo, que está dejando a personas e industrias sin acceso a productos. Para poder administrar los recursos, en economía se utilizan los precios como herramienta para realizar transacciones. En economías socialistas los precios son fijados por el Estado y en las economías capitalistas los precios son determinados por la ley de oferta y demanda. La ley de escasez determina que bienes son escasos cuya oferta no es suficiente para atender a su demanda y por tanto deben racionarse, normalmente aumentando su precio, aunque puede existir otra variable que permita ajustar oferta y demanda. Bueno, o sea, se escuchó bajito, pero creo que en general creo que la intención es que vean que justo el guión pues les sirve para tener claros los conceptos, plantear la conclusión, y el único comentario que yo le puse y se los voy a mostrar aquí. Siguen viendo mi pantalla, entonces me mandó el miércoles el video, yo lo respondí, ¿no? Y le puse dos comentarios. Bueno, primero le puse que me hace muy feliz cuando entregan esto, porque veo que sí hay un proceso de aprendizaje a lo largo de estas sesiones, y a pesar de que el curso es breve, ¿no? Y le puse, tal vez solo en el podcast sí agregaría un fondo musical para que sea ambiental, busca un sonido que calme y sea suave, con un volumen bajo para que no distraiga. Otro comentario es que pauses un poco más tu entonación y hables un poco más calmada y lento al grabar el podcast, pero es muy buen trabajo. En general ella atiende
todas las recomendaciones que les he dado. Bueno, entonces en general ella sigue todas las recomendaciones, que es que utilizar los conceptos, enfocarse desde el análisis desde la perspectiva económica. Si bien es importante el que tenga el tema de COVID, sí está bien el COVID y sí está bien todo lo de las vacunas, los insumos y eso, pero el análisis debe ser económico, ¿no? Entonces eso sí lo hace bastante bien Abigail. Y pues eso, ahora sí creo que Ulises quería comentar algo, entonces creo que ya podrías hablar, Ulises, si quieres comentar la duda que tenías. Así, ahorita le digo la duda. Bueno, no sé si esté bien mi podcast. Bueno, Okay. más bien Tu todo guión. lo que es mi guión, Uh-huh. apenas. Ahorita cosa más, se lo Yo lo puedo muestro. bueno, yo lo puedo revisar. ¿Ya lo subiste al Drive, Creo Ulises? que Entonces ya, profesora. déjame ver si lo tengo y de una vez lo checamos directo en el Drive. Dame nada más unos minutos para ir al Drive. Entonces te busco. Es Ulises. Ay. No estás, Ulises. Se me hace raro. Sí, no estás. Entonces. A ver. Tu. De hecho, aquí estoy. Creo que no tiene mi compartir. No, o sea, lo que yo quiero es que tú deposites el archivo en la carpeta que les compartí. A ver, un segundito. A ver, vamos a ver si estás. Y ¿cuál es tu correo, Ulises? uchikisaga@gmail.com. Sí, estás en la carpeta. Entonces nada más si quieres accede desde tu Drive a la carpeta. Si quieres puedes compartir pantalla y vemos eso. Entiendo. Obtener vehículo. ¿Cómo lo hago? ¿Para qué? ¿Para compartir pantalla? Ajá. Presentación contenida en una reunión. Aquí tú Presenta. tienes presentar ahora. Dale Mostrar clic. la pantalla con un código de reunión. No. Me piden código. No. Aquí tú puedes presentar pantalla. Por ejemplo, acá presentas, tienes el micrófono, la cámara, los subtítulos y tienes una flechita con un guión, en un cuadrito. Ahí dale clic ahí en presentar y después le das a clic en toda tu pantalla. Ok. Agregar comentario. Ay, creo que no. Compartir. Ya le puse compartir. Uh-huh. Le puse compartir. Agregar extensión de uso compartido. Entiendo. Listo. A ver. No sé, creo que ya. No, creo que no, pero bueno, si no comparte, bueno, es que tampoco puedes compartir tu pantalla para que yo pueda ver el archivo. Espérenme. No, Presentación, comentarios, no, todos. no, es que necesitas ir a la ventana donde me estás viendo, o sea, donde estamos en la reunión. Vete a Ajá. ahí. En la parte de abajo está un micrófono, está la cámara, están los subtítulos y después hay un recuadro con una flechita. Dale clic en esa flechita. Ok. Compartir pantalla. Exacto, ahí dale clic. Y después ahí le vas a dar pantalla completa. Bueno,
y ahí sí necesitaríamos ir a tu archivo de Google Drive, Ajá. a tu Drive, ahí donde está tu Drive. Uy, y tienes poquita batería. Sí, ojo. Bueno, Híjole, ahí híjole. lo que tendrías que hacer un poco, bueno, no sé si alguien de ustedes que ya tenga su trabajo para que se quede grabado y Ulises sepa cómo mandar el archivo en la actividad, eh, en la carpeta. ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Cómo subir un archivo en su carpeta? Si ya tienen conectada su carpeta del Drive a la mía. Ok. Bueno, gracias por ser tan participativos. Bueno, acá en la... Cuando alguien comparte una carpeta te aparece en tu unidad y acá aparece... voy a compartir la pantalla y obviamente les voy a dar un ejemplo con una carpeta compartida mía, pero espero que sirva para las personas. Le voy a dar presentar, aquí compartir, y aquí me voy a mi carpeta. Cuando accedo yo a mi Drive, regularmente accedo a partir de mi correo electrónico. Entonces entro a mi correo electrónico. Una vez que ya estoy aquí en mi correo electrónico, me voy aquí a esta sección donde están 9 puntitos, y aquí en estos 9 puntitos yo tengo todas las aplicaciones de Google. Entonces me voy aquí a Drive. En Drive accede a todos mis archivos que yo tengo, y después me voy a compartidos conmigo, ¿no? Los archivos compartidos conmigo pues vienen desde las carpetas hasta todo, ¿no? Ahí puede aparecerles la carpeta, o inmediatamente cuando ustedes aceptan compartir con una persona, pues les aparece la carpeta dentro de sus carpetitas, que son estas. En este caso, esta es la carpeta de teoría económica. La que yo tengo compartida con ustedes es esta de recuperación, y ustedes pueden acceder a esta carpeta de recuperación con actividad integradora y con el podcast. Permítanme. Entonces voy a regresar otra vez a compartirles la pantalla. Es esta. Entonces tienen el podcast, ¿no? Entonces no sé si vieron. Ay, es que no sé por qué está haciendo esto. Bueno, no. Bueno, en la carpeta, ok. En la carpeta ustedes tienen esta carpeta de recuperación, pues todos los archivos de la guía de estudio, y aquí estas dos carpetas, pues aquí tienen que agregar su archivo, ¿no? Yo les comentaba que pues pueden crear este archivo si ustedes acá le dan en nuevo, crean un archivo en Google Docs, le dan crear y compartir, se crea inmediatamente un archivo, y ustedes le ponen actividad integradora _ su nombre y su apellido, ¿no? Y empiezan acá a trabajar su guión de podcast. Entonces y ya se queda grabado. Entonces esa es la forma en la que deben de crearlo. Si ustedes van a ver su video número 1,
de todas estas sesiones grabadas, pues pueden ver cómo es que se crean estos archivos para que ustedes entreguen esa actividad. Recuerden que el límite de entrega es el día de mañana a las 9 de la noche. Tienen solamente 2 vías de entrega, sea por el Drive que les acabo de mostrar o la actividad integradora. De las dos, yo prefiero que envíen, voy a aceptar las 2 entregas, ¿no? O sea, por el Drive, o sea, por este medio de ponerla en las tareas. Tienen que enviar obligatoriamente tanto el podcast y el guión. Entonces, pues eso, no sé si hasta este momento tengan alguna pregunta. El cómo hacer el video en Anchor es el video del día lunes, entonces también, que es el número 3. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer el podcast y grabarlo en Anchor, pues ahí está el ejemplo. Si alguno de ustedes por algún motivo no asistió a las reuniones, les dije desde el día 1 que si ven los videos y hacen 3 comentarios en este video, obviamente comentarios sobre el contenido y sobre preguntas del curso, pues tienen asistencia, pero tienen que ser 3 comentarios en cada video, no 3 comentarios en los 5 videos, para justo asegurarme que pues siguieron el contenido del curso, ¿no? Y pues eso es todo. Espero sus trabajos el día de mañana antes de las 9 de la noche, porque tengo que entregar yo calificaciones el mismo día, ¿no? Entonces, y sí estoy grabando, entonces, y este video pues va a estar en un par de horas disponible el podcast para revisarlo y ya, ¿va? Entonces, Okay. por favor, yo espero la entrega el día de mañana sábado, hasta las 9 de la noche en el tablón, y los invitaría pues a terminar sus actividades que fuimos elaborando paso a paso a lo largo del curso. Entonces, pues eso, espero que todo el mundo ya haya pasado lista en este momento, porque creo que se les ha olvidado, porque tengo menos personas en el chat de las que estoy viendo que están. Entonces, si por algún motivo se les ha olvidado pasar la lista, los invito a poner rápidamente su nombre y su correo electrónico para que yo les pueda pasar lista, porque tenemos 7 minutos para terminar la llamada. Entonces, nada más nos va a dar tiempo solamente de pasar la lista y de que yo la copie, porque nos va a sacar en automático de la sesión. Hasta este momento, en lo que espero que pasen lista, pues si tienen algún comentario, duda sobre lo que hemos estado trabajando, se los agradecería. Y si no, pues solamente les recuerdo que por favor pasen lista, porque es la que yo tomo, y por ejemplo el día miércoles menos personas, o sea, yo supe que había más personas, pero al final, o sea, no recuerdo a todas, y aparte en la vista de Meet no te deja ver todas desglosadas en así como participantes, entonces no pude incorporarlas a todos. Entonces, si por favor me ayudan como agregando su nombre en el chat, se los agradecería mucho, porque tenemos ya 6 minutos y nos va a sacar de la sesión. Entonces, bueno, con esto terminamos el curso. Espero que les haya sido de utilidad y espero sus trabajos para que puedan acreditar la materia de teoría económica. Entonces, sí, Abril. Pregunta, como yo ya le había hecho la entrega de las actividades, le mandé el podcast
bueno, como tal el archivo, todavía puedo modificarlo, o sea, puedo agregarle cosas. Sí, de hecho, bueno, no llegaste cuando estaba justo dando tu ejemplo. Yo ya te hice dos comentarios, uno que era lo de aumentar efectos como de sonido pero muy tenue en tu podcast, y el otro que si por favor podrías un poco pausar la voz cuando estás grabando, porque aparte de que el podcast debe durar de 3 a 5 minutos, y entonces porque estás hablando muy rápido, el podcast dura menos de 3 minutos, pues hay cosas, ¿no? Entonces sí lo puedes cambiar, de hecho puedes quitar esos archivos y volvérmelos a enviar. Entonces yo te recomendaría que si puedes atender o sea, más de o sea, el de efectos de sonido lo puedes hacer, estaría súper bonito porque te quedó muy bonito tu trabajo, pero el que me gustaría más es que pausaras un poco más la voz para que se escuche mejor y también logremos tener los 3 minutos de grabación. Vale, muchas gracias, maestro. Pero ya, o sea, el guión ya déjalo así, o sea, el guión ya está. Ok, gracias. Entonces, eso, pues si pueden, por favor, pues eso, mandar más bien el trabajo en general. Yo he revisado los textos que ya están completos de sus archivos, pero también hay muchos archivos en el Drive que crearon el archivo, hicieron el listado de conceptos, pero ya no siguieron trabajando. Entonces, pues yo asumo que no, o sea, no lo han entregado, o desconozco el motivo porque ya no siguieron trabajando, pero pues agradezco mucho el esfuerzo de todos los que han pues todos los días ido avanzando poquito a poquito para concluir el curso. Entonces solamente espero sus envíos y y voy a copiar los correos para pasar la asistencia. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, tenemos 3 minutos y la sesión se acaba exactamente a las 9:15, a las 10:15, lo siento. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Entonces sí quedó claro que Sí, yo, sí, profesora, una pregunta. Uh-huh. Para subir lo del podcast, Uh-huh. ¿es en el mismo archivo del guión? No, o sea, tú Okay. en el video de la sesión de lunes, ahí pusimos cómo se podía descargar el archivo del audio de Anchor. Entonces, o sea, tú descargas el audio del archivo de Anchor y entonces subes el archivo en el tablón. También para ingresar al tablón, eso también está en el video del miércoles. Lo que tú haces es que vas al tablón, después te vas a tareas. De tareas solamente hay una única tarea, que es la actividad integradora. Hasta abajo hay una partecita que dice ver tareas. En ver tareas tú envías, hay una sección del lado derecho hasta arriba donde dice enviar. Entonces tú le das clic ahí y le dices adjuntar archivo. Entonces tú adjuntas el archivo y ahí primero adjuntas el texto y después adjuntas el audio. Y así puedes enviar los dos archivos. No sé si Gracias. pero en el video del miércoles dimos varios ejemplos de cómo hacerlo. Entonces, sí, varias veces. Entonces, si tienes el lunes. Okay. El día miércoles. El día lunes para lo de la grabación utilizando la plataforma de Anchor, y el día miércoles para subir los archivos al tablón. Ok, sí, es que ese día falté el miércoles. Ok. Entonces, bueno, gracias. Te lo resumí así rapidísimamente. Sí, sí, entendí. Entonces, para que ya lo subas, okay. Por favor, Abigail. Cualquier problema, mándame un correo inmediatamente, yo voy a estar al pendiente, ¿va? Ok,
Gracias, profesor. Bueno, tenemos 30 segundos y nos va a sacar, entonces les agradezco mucho que hayan atendido el día de hoy y espero sus trabajos. Buen día y buen fin de semana.